Derecho por la Universidad de California en Berkeley, vicepresidente of SOLS, abogado asociado senior del estudio Ferreros Abogados, desenvolviéndose en las áreas de Derecho Corporativo, Financiero y Concursal, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima en el curso de Reestructuración Patrimonial. Es especialista en el análisis económico del derecho y derecho corporativo. Sin más preámbulos, por favor, recibamos con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar acá. Qué pena que hayamos comenzado tan tarde. Voy a intentar hacer esto un poco rápido porque entiendo que es tarde y ustedes están cansados y yo la verdad que no me siento muy bien. Estoy con dolor de cabeza, o sea que voy a intentar transmitirles lo mejor que pueda los conceptos sobre análisis. Disculpe que no tenga diapositivas, pero la verdad que tuve muy poco tiempo. Lamentablemente Freddy no pudo estar acá, o sea que me tocó a mí. No sabe que Nuria iba a venir. Bueno, ¿qué nos trae acá? Nos trae acá el análisis económico de la solución de conflictos y particularmente de la solución de conflictos de manera alternativa al Poder Judicial. ¿Por qué alguien preferiría un mecanismo alternativo al Poder Judicial si es que el Poder Judicial en principio es menos costoso? Como somos tan pocos y como yo no me siento muy bien, de repente puedo hacer preguntas y ustedes me pueden ayudar. ¿Me molesta o no? ¿No? ¿Se me molesta contestar? ¿No? ¿Por qué están acá? Están acá porque esperan algo a cambio, porque tienen un incentivo para estar acá, porque ya sea que les interesa profundizar sus conocimientos en el ámbito del derecho, o porque les interesa obtener un certificado que acredite que ustedes tienen este conocimiento, o porque les interesa simplemente tener el certificado con independencia que acredite cualquier cosa, o porque no tenían nada mejor que hacer y esto es lo más entretenido que pueden hacer con el ocio. Aquí va mi comentario, a que cualquier acción de un agente racional, como lo son ustedes, como seres humanos pensantes, está determinada por los incentivos que se generan en el mercado para que uno actúe de determinada manera. Yo soy un convencido, y creo que la teoría económica moderna está convencida de que no existe interacción humana sin que alguno de los partícipes espere algo a cambio. Vale decir, la filantropía es casi una utopía. Uno no hace nada si no espera nada a cambio. Ese es el principal quizá concepto rector del análisis económico, que como vamos a ver más adelante tiene cabida en el ámbito de la solución de conflictos a partir de analizar cuáles son los incentivos que reciben las partes que se encuentran en controversia para acceder a un mecanismo distinto al Poder Judicial. Pero la historia comienza como comienza cualquier transacción o intercambio de derechos de propiedad. Yo doy para que tú des. Pero en ese concepto, en esa premisa tan sencilla, existen determinados problemas. Como por ejemplo, si yo vendo un bien, por ejemplo una casa, lo que me interesa al comprador es que pague el precio. Si la transferencia o la enajenación se produce de manera inmediata, así como el pago del precio, no hay mayor riesgo, no hay mayor preocupación, la transacción es perfecta y ese es un ejemplo quizá idóneo de cómo funciona la oferta y la demanda en un mercado perfecto. Pero eso no es más que un modelo, existen varias aristas, como por ejemplo, si yo le vendo mi casa a alguien cuya situación patrimonial desconozco, ¿creen ustedes que debería yo tener alguna preocupación? Es más, ¿creen ustedes que debería yo tomar alguna salvaguarda respecto de la posibilidad de que esa persona no tenga el patrimonio que dice que tiene y consecuentemente no me pueda pagar el precio de la oportunidad que hayamos convenido? Lo cierto es que sí, y la manera de sobrellevar o solucionar esas
esas situaciones de riesgo, por mi parte, será tomar las precauciones del caso, como por ejemplo, no transfiero el título sino hasta que se produzca el pago, o si el pago va a ser diferido, entonces constituye una hipoteca, que puede ser convencional o puede ser legal, lo que me faculta a mí a dirigirme contra el bien ante la eventualidad de que alguien me pague. Ahora, respecto de la parte que compra, vale decir, la que está en deuda por el pago del precio para adquirir la propiedad del inmueble, también existen preocupaciones, como por ejemplo, cuál es la condición del bien, que por más que yo haya hecho un análisis superficial, no puedo llegar a identificar todos los problemas que podría tener ese bien, como por ejemplo litigios no inscritos o vicios ocultos que adolezca el bien, no sé, las tuberías pues no funcionan y yo no podía preverlo antes de comprar el bien. Con lo que el comprador también va a tomar determinadas provisiones, como podrían ser hacer salvedades en el contrato en caso de que se encontraran defectos en el bien que estoy adquiriendo, o la posibilidad de dejar sin efecto la transferencia como consecuencia de la identificación de esos defectos. Esas son las salvaguardas o alternativas o provisiones que van a adoptar cualquiera de los dos agentes cuando se involucran en una relación. Básicamente lo que están intentando es generar una confianza artificial. La confianza no es otra cosa que la tranquilidad que siente uno de desarrollar actividades o desarrollar negocios con una o más partes. Si es que la confianza no es natural, y normalmente la confianza se da entre comunidades muy pequeñas o familias, si es que la confianza no es natural, entonces tenemos que generar una confianza artificial. La confianza artificial se genera a partir de contratos que el propósito que tienen son regular las relaciones jurídicas entre las partes y que solamente tienen sentido en el momento en que surge una controversia en esa relación. Mientras no exista controversia en la relación, el contrato va a estar guardado en un cajón y nadie lo va a sacar. Pero el día que surge una controversia, se va a sacar el contrato para ver cuáles eran las reglas, cuáles eran los acuerdos entre esas partes que iban a superar esas situaciones de conflicto o de controversia. Pero adicionalmente tenemos a un tercer agente que interviene en ese tipo de relaciones. Ese tercer agente es el Estado. El Estado, a través de las leyes, pretende corregir defectos o incertidumbres o controversias entre las partes a través de las leyes. Y si estas no son claras, y si los contratos no son claros, entonces tenemos que recurrir a alguien más para que solucione esa situación de controversia. Ese tercer interventor o ese tercer agente es un jurisdicto, es aquel que puede impartir derecho. Y en el Perú no solamente puede impartir derecho o interpretar el derecho los jueces, sino que también lo pueden hacer los árbitros, siempre y cuando las partes hayan acordado que así sea. Pero la pregunta subsiste. Yo empecé preguntándoles por qué creen que alguien recurriría a un mecanismo de solución de controversias alternativo al Poder Judicial, que justamente es la institución financiada por el Estado con el impuesto que pagamos todos nosotros, para que en un momento donde exista alguna controversia respecto del derecho de alguien, esa controversia sea dilucidada con este aparato financiado por nosotros mismos, este aparato ya financiado. Si el aparato ya está financiado por el Estado, presumiblemente es más barato que cualquier otro. Ustedes saben que los servicios públicos en principio tienen que ser, por definición, más baratos que los servicios privados, considerando que el Estado tiene un patrimonio insuperable por cualquier particular. Y desde ese punto de vista tiene la capacidad de, en economía de escala, brindar servicios a un menor costo. Ese análisis básico nos diría a nosotros: no hay razón para que alguien recurra a una solución de controversias alternativa al Poder Judicial. Con esto comenzamos nuestro análisis. No sé, ojalá alguien se anime a participar y me diga por qué creen ustedes que alguien se animaría por una solución de conflictos distinta. Yo pienso por dos causales, o por dos razones. La primera sería porque
judicial, la persona piensa en la decisión del Poder Judicial, y la segunda es por el tiempo que duran los procesos judiciales. Ese es prácticamente para mí los puntos de vista, ¿no? Pero, sí, gracias. En efecto, una de las principales razones por las que alguien evaluaría que la administración de justicia le imparta a alguien más sería aquel que desconfíe del jurisdicto que va a impartir el derecho. Pero si bien ese es un incentivo, y volvemos al concepto con el que comenzamos, si bien ese es un incentivo para que un agente proponga que ante un eventual conflicto este sea resuelto por alguien distinto a un juez que ya está financiado por esa persona que no confía en él, es justamente por lo que mencionaba el señor, porque no confía en esa decisión. Pero quizás su contraparte sí confía y tenemos una nueva situación de conflicto. Uno quiere que quien resuelva un ulterior conflicto sea un agente privado, otro quiere más bien que esa solución de conflicto sea un agente público. Uno está motivado por la desconfianza, otro está motivado por no invertir más recursos, considerando que irse al sector privado podría resultar más oneroso. Número uno. Número dos, también como bien señala el señor, no solamente la desconfianza es un problema, sino la impredictibilidad. Vale decir, como en nuestro país no existe jurisprudencia obligatoria y los jueces pueden fallar de manera indiferente o independiente a cómo haya fallado otro juez respecto a la aplicación del mismo derecho, entonces tristemente los agentes del mercado pueden saber a qué se atendrían en caso incumplan o no sus prestaciones. Pero nuevamente, esto es materia de interpretación. Uno puede sentirse cómodo, él analizando la norma que aplicaría en el caso y a partir de ello presumiendo que el juez va a fallar de esa manera y reafirmarse su posición de que sea el Poder Judicial, y más bien el otro, no solamente por desconfianza, sino por impredictibilidad, va a preferir recurrir a un agente privado. Ahora, ¿por qué a priori creemos que el agente privado va a ser de mayor confianza o va a tener predictibilidad? Porque lamentablemente en nuestro país los árbitros están más calificados que los jueces. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué los árbitros están más calificados que los jueces? Muy sencillo, porque los jueces tienen un monopolio respecto de la administración de justicia que poco a poco se está rompiendo gracias al arbitraje. Pero los jueces, fallen bien o fallen mal, conservan su puesto de trabajo. El árbitro, por el contrario, si falla mal, ese fallo se va a hacer conocido en el mercado y los agentes del mercado van a más bien empezar a generar desconfianza respecto a ese árbitro y nunca más lo van a invitar para que participe en la administración de justicia. Consecuentemente, el árbitro que falla mal corre el riesgo de quedarse sin trabajo, no así el juez que falla mal. Entonces, un primer incentivo para los árbitros es fallar bien, considerando que de lo contrario no van a ser invitados para siguientes arbitrajes. ¿Cómo el mercado puede regular al árbitro si una de las bases del arbitraje es la confidencialidad del laudo? ¿Perdón? O sea, ¿cómo usted dice que el mercado va a regular a los árbitros si una de las bases es la confidencialidad? Ya, es bueno que te había entendido que estaba regulado el arbitraje, pero es el mercado, en efecto, que regula el arbitraje y particularmente la competencia. Los fallos sobre los casos importantes, sobre los casos puntuales, son comentados por, quizás no por el común denominador de los ciudadanos, pero sí por los abogados. Y son los abogados quienes recomiendan a sus clientes qué árbitro sería idóneo para resolver el caso que ellos están trayendo a la mesa. Entonces, si bien en estricto ese fallo debería ser conocido solamente por las partes, lo cierto es que hay información circulante que le da un elemento de juicio adicional al que va a decidir qué administración de justicia quiere que se imparta. Si bien es una información atípica o informal, es una información que va a ser utilizada como herramienta de juicio para aquel que quiera
decidir si va a ser el sector privado o el sector público. Número uno. Número dos, lo que sí no es confidencial es el tiempo de inicio y de término de los arbitrajes. Es más, hay estadísticas al respecto. Y un arbitraje demora en promedio el 20% del tiempo que demora un juicio. Adicionalmente, los arbitrajes pueden resultar de instancia única, con lo que no solamente fuimos más rápidos en lograr una decisión, sino que esa decisión es definitiva. Consecuentemente no vamos a incrementar un nuevo costo, ni el derecho que fue otorgado va a ser revisado por alguien más, en caso se hubiera pactado. Entonces, considerando que los jueces tienen una posición en principio monopólica y que reciben contraprestación por el servicio que brindan con independencia de la calidad de ese servicio, difícilmente pueden competir con la calidad del sector privado, única y exclusivamente porque el sector privado tiene mayores incentivos para fallar de mejor manera y para hacerlo de manera más célere. Ahora, los costos involucrados para que ello ocurra no se refieren únicamente al precio o al honorario que se cobra por un arbitraje, sino que el tiempo que se ha ahorrado tiene un costo también, y la predictibilidad que se genera genera una ganancia también. Entonces, si hacemos la sumatoria entre ganancias y costos involucrados en la solución de conflictos, vamos a llegar a un número que, de ser igual o menor que el número que nos arroje el sistema tradicional o el sistema judicial, evidenciará que es una alternativa más eficiente. Y esta palabra eficiencia quizá es la madre del análisis que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Cómo lograr eficiencia y cómo equiparar, o mejor dicho, cómo utilizar la eficiencia dentro del marco de lo que es la justicia? La justicia, como ustedes saben, ya sea definida por Sócrates o por Platón o por Ulpiano, que para mí es la más feliz, ¿no?, que es darle a cada quien lo que le corresponde de manera constante y perpetua. Si bien es la más feliz para mí, creo que adolece de un adjetivo, que no solamente es darle a cada quien lo que le corresponde, sino dárselo oportunamente. Si a mí me corresponde que me paguen el precio por la casa que vendí, no solamente me importa que me paguen ese precio, sino que me lo paguen a tiempo mientras yo viva, o a tiempo mientras el tipo de cambio sea el adecuado, o a tiempo como que yo pueda utilizar ese dinero para comprar otra cosa que a mí me interesa, que me puede generar una ganancia, o que en todo caso, si es que no se produce la entrega a tiempo, que ese tiempo perdido por no utilizar ese dinero sea compensado de alguna manera. Es así como se explica el interés compensatorio. Es lo que uno paga por no poder utilizar dinero en un tiempo determinado. Y más bien el moratorio es justamente la compensación por no haber cumplido con la obligación a tiempo, pretendiendo que se me deje indemne de la afectación por la no utilización del dinero. Pero hay veces en donde el interés no resulta suficiente compensación, nuevamente, porque el interés parte de una premisa. ¿Cuál es? ¿Cuánto podría haber ganado yo a partir de la utilización de un capital determinado? Pero esa es una aproximación, ese es un promedio. Pero en la subjetividad de las relaciones hay partes que podrían haber multiplicado ese dinero mucho más rápido y en mucha mayor proporción. Consecuentemente, el interés que se le termine agregando al capital que fue prestado o que fue debido y no pagado a tiempo, podría resultar insuficiente para sus expectativas y para sus proyecciones o ganancias esperadas. Esa subjetividad de cuánto pude haber yo ganado también tiene que ser decidida por alguien más. Si es que es alguien más quien tiene que decidir cuánto gané o cuánto perdí o cuánto dejé de ganar,
y nos vamos a un sistema de administración de justicia público o los jurisdictos, van a ser los que aplican a la mayoría de la población. Y al licuar las ganancias y las pérdidas en la mayoría de la población, nos damos pues con estándares o promedios bastante más bajos que los que determinados agentes podrían estar esperando o podrían haber determinado que hubiera sido su ganancia eventual. Consecuentemente, hay que ir a un tema más técnico o a un tema más específico o a un fuero en donde el entendimiento de la probabilidad o posibilidad de multiplicación del dinero sea entendido de una manera más sofisticada. Difícilmente un juez va a fallar en un caso, no sé, de responsabilidad contractual en dos supuestos parecidos, en uno atribuyendo una indemnización del 80% por encima de la pretensión y en otro caso al 10%. Difícilmente va a hacer eso, va a utilizar el mismo criterio o el mismo porcentaje, sin dar con eso predictibilidad por completo. Más bien en los arbitrajes, como se va a hacer un análisis más sofisticado, un árbitro sí podría fallar con esas desproporciones, atendiendo no solamente la pretensión, sino la sofisticación de quien se presenta frente al árbitro y le explica cómo es que podría haber multiplicado ese dinero de mejor manera. Pero bueno, les decía que la eficiencia es quizá el concepto que más nos importa para hacer un análisis económico de la solución de conflictos. Eficiencia ha sido definida infinidad de veces por distintos profesores, por distintos autores. Quizás los criterios de eficiencia más utilizados son los acuñados por Coase en su teorema, en donde la eficiencia no es otra cosa que la transacción más cercana a costos de transacciones cero. Tenemos criterios de eficiencia en términos de Pareto y los óptimos de Pareto, que importan que una transacción es eficiente en tanto se produzca una ganancia sin perjudicar la situación de otro. Tenemos otras teorías o interpretaciones sobre la eficiencia, como son la de Kaldor y Hicks, que propone que más bien eficiencia es desarrollar transacciones que generen el mayor valor posible con independencia que se produzca una pérdida, siempre que esa pérdida pueda ser compensada por el ganador. Como se dan cuenta, entendemos eficiencia a partir de cuántos costos están involucrados y si es que estos son cercanos a cero es lo idóneo o lo esperado. Y tenemos criterios de eficiencia ya no vistos de los costos involucrados, sino de las ganancias esperadas. Algunos entienden que eficiencia es ganar más sin perjudicar a los demás, otros entienden que no, que eficiencia es gana todo lo que puedas con independencia que perjudiques a alguien, siempre y cuando después lo puedas compensar. Y que la sumatoria de lo ganado, o mejor dicho, la resta de lo compensado menos lo ganado, o de lo ganado, sea positiva. Yo me inclino por la teoría de Kaldor y Hicks. Gana todo lo que puedas con independencia de quien pierda y después compénsale por esa pérdida. Compénsalo por esa pérdida siempre y cuando tu ganancia siga siendo mayor que la que hubieras tenido si te hubieras preocupado por perjudicar a alguien más. Quizá es un poco frío, quizás suena un poco, no sé, desinteresado por la conveniencia de los demás. Sin embargo, todos ustedes son así y todos los seres humanos son así y vamos a intentar demostrarlo. En una relación jurídica, cuando una de las partes está en incumplimiento, va a ser requerida por su contraparte. Desde que es requerida, se entiende, es intimada en mora y van a correr intereses moratorios hasta que cumpla su prestación. Pero eso no satisface al acreedor que está esperando que se cumpla con la prestación, justamente porque podría hacer cosas distintas con su dinero. Entonces, como no está satisfecho simplemente sabiendo que eventualmente se le va a pagar el capital más los intereses compensatorios y los intereses moratorios, es que recurre a la ejecución forzada de esa prestación. Y para que ello ocurra, es que recurre a las vías jurisdiccionales. Supongamos que esta gente, acreedor, no ha pactado un arbitraje o una vía de conciliación o de mediación previa a
un arbitraje o previa a un proceso judicial. Yo sé que la conciliación es el paso previo para interponer una demanda, pero supongamos que esta se cumplió como se hace para la foto y simplemente accedemos al Poder Judicial. Lo que va a pretender ese acreedor es que el juez ordene que se le pague el capital y que se le paguen los intereses y eventualmente una pérdida de chance o de oportunidad o multiplicación, que seguramente será una suma irrisoria. Esas sumas están cambiando, se están aumentando, y eso está de la mano con el crecimiento económico y con la gran gestión que están haciendo abogados procesalistas como Giovanni Priori, que acaba de ganar un caso que va a ser un presidente importante. Creo que ha obtenido como 4 millones de soles, que nunca en la vida se había otorgado una innovación de ese estilo, pero en fin, es incipiente. Bueno, lo cierto es que yo voy al Poder Judicial para lograr que mi deudor cumpla de la manera más célere posible la prestación que me debe más los intereses. Entonces, más o menos después de 5 o 6 años consigo pues que el juez ordene que ese señor me pague, pero el señor aún así no me paga y apela a esa decisión. Entonces, pasamos otros 2 o 3 años intentando que la Corte Superior pues confirme esa decisión y que finalmente se le ordene al señor pagar, o que se confirme la orden de que pague. Y ello ocurre, se confirma y se le ordena al señor que pague y el señor no paga. Entonces yo a lo que voy es a una ejecución de sentencia, y quiero que esa sentencia se ejecute forzosamente y que consecuentemente se afecten los bienes de ese señor para que se realicen, para que se vendan y con ese dinero se me pague a mí. ¿De acuerdo? Ahora, esa es una situación particular, individual, solamente entre acreedor y deudor, pero podría ser que ese deudor tuviese a otros acreedores en la misma situación, y esos acreedores han recurrido a la misma vía para hacer la misma cobranza y han tenido un resultado igual de infructuoso. Como han tenido un resultado infructuoso, van a ir a la ejecución forzosa o a la ejecución de la sentencia con afectación de bienes, y lo cierto es que se va a generar una carrera sin sentido para, no sin sentido, una carrera para ver quién logra cobrar. Y considerando que todos nosotros tenemos un patrimonio limitado, y considerando o dándole el beneficio de la duda al deudor de que su cesación de pagos y posibilidad de cumplir con sus obligaciones se debe a una insuficiencia patrimonial, lo cierto es que todos los acreedores que están en una carrera para cobrarle a su deudor no van a poder cobrar, solamente van a cobrar algunos. ¿Y quiénes son esos algunos que van a poder cobrar? Los que actuaron de manera más diligente o los que actuaron de manera más célere en el tiempo. Entonces tenemos acreedores que van a ser satisfechos tardíamente y tenemos acreedores que van a ser insatisfechos perpetuamente, porque el patrimonio se va a extinguir. Ese tipo de situaciones, ese tipo de escenarios es lo que genera, y no los voy a aburrir mucho tiempo con este tema, pero es mi tema de especialidad, entonces prefiero agarrarlo como ejemplo. Este tipo de situaciones es la que hacen que el Estado corrija esos defectos en el mercado, que diga, oye, no resulta eficiente que se canibalicen los recursos del deudor para que cobren unos pocos, cuando de haber decidido una forma distinta de realizar ese cobro, quizá se hubiera cobrado en mayor proporción o un mayor número de los acreedores hubiera cobrado. Entonces el Estado advierte esta circunstancia de ineficiencia y dice, voy a intentar corregirlo. Las partes pudieron haber corregido esa situación previendo esa situación de insolvencia y pactando la forma en que se iba a solucionar, pero al no haberlo hecho, el Estado interviene a través de sus legisladores emitiendo una ley, y esa ley es la ley pues, de reestructuración o la ley concursal, la ley de quiebras, la que pretende, ¿qué cosa? Administrar esta situación de cesación de pagos o de falta patrimonial, de insolvencia relativa o de insolvencia absoluta. ¿Para qué? Para que se genere un espacio idóneo de negociación entre deudor y acreedor, y los acreedores en conjunto, de manera colectiva, evalúen cuál es la forma más eficiente de utilizar el patrimonio que está disponible, partiendo de la premisa a priori de que ese patrimonio podría no resultar suficiente para atender todas las obligaciones. ¿Por qué se parte de esa premisa? Porque si fuera suficiente, el deudor hubiera atendido todas sus obligaciones a tiempo. Ahora,
¿Se acuerdan de la palabrita incentivos? El deudor, ¿qué incentivos tiene para cumplir y qué incentivos tiene para...? Si el deudor, dejando de pagar sus obligaciones, mantiene capital, vale decir, si yo tengo dinero para pagar una obligación y el interés que aplica respecto del no pago, vale decir, el interés moratorio, supongamos que es del orden del 3%, pero yo sé que con ese dinero puedo hacer una inversión que me va a representar un 10% de ganancia, entonces el incentivo que va a tener ese deudor es de no cumplir, porque cumpliendo pierde 3%, o mejor dicho, incumpliendo pierde 3% pero gana 10%, cumpliendo no gana nada, consecuentemente le conviene incumplir. Ese es el móvil, ese es el actuar del deudor. Más bien el acreedor dice, oye, un momentito, 3% para mí no es una compensación suficiente, yo necesito más, y para obtener ese más necesito mi dinero ya. Y como yo no puedo meterme a tu casa y llevarme tus cosas, ni ir al banco, ni sacar tu plata, entonces tengo que recurrir a alguien más. Pero bueno, el deudor tiene incentivos para no cumplir porque es un financiamiento barato que obtiene, y más bien el acreedor tiene todos los incentivos para lograr que la prestación se cumpla. Pero estamos en el escenario de que no solamente son deudor y acreedor, sino que es deudor frente a muchos acreedores, y todos esos acreedores están peleando porque les paguen. El Estado ha intervenido, ha dado un conjunto de reglas que hace que todos ellos se reúnan, y habiéndose reunido, determinen cuál es la manera más eficiente de utilizar ese patrimonio, entendido como la multiplicación del valor y la distribución de ese valor entre todos los partícipes, sea o no que causen perjuicios a terceros, pero considerando que la ganancia va a ser suficiente para pagar el capital e inclusive para compensar a aquellos que perdieron en la operación. Hecho ese análisis, ellos decidirán pues si reestructuran el deudor refinanciándole sus deudas, o si más bien que la mejor alternativa es liquidar el patrimonio, y ese patrimonio se va a repartir entre los que participaron de acuerdo al orden de relación establecido por ley. El caso concursal es un ejemplo claro de cómo interviene el Estado para corregir defectos en el mercado o defectos en la asignación de los recursos, o particularmente en la asignación de la escasez. La asignación de la escasez no es otra cosa que la materia de estudio de lo que es la economía, y para lo que estamos acá hoy es para hacer un análisis económico de la solución de conflictos. Y el primer conflicto que encontramos es por qué tenemos que hacer un análisis económico respecto de una materia que es ajena a aquel, que es el derecho. ¿Por qué conviene hacer un análisis económico del derecho, y en particular por qué conviene hacer un análisis económico de la solución de controversias alternativas? Porque justamente es ese análisis el que le ha dado nacimiento a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Pero bueno, disculpen que me haya desordenado. Seguimos el análisis del deudor y el acreedor para ver cómo es que llegan a un arbitraje. Están en conflicto, uno le quiere cobrar al otro, el otro no le paga, se están produciendo pérdidas en el camino y ganancias para el deudor, ganancias que son toleradas por el sistema de justicia normal, y digo toleradas porque la demora en el tiempo le está permitiendo un financiamiento barato al deudor. Los acreedores empiezan a desesperar, quieren canibalizar, se dan cuenta que no es lo más eficiente, la ley le dice mejor reúnanse todos ustedes, y finalmente se llega a una decisión que lo que pretende es maximizar el valor del patrimonio de su deudor para que todos puedan cobrar de mejor manera. Ese es un escenario modelo feliz, es un escenario eficiente. No se cumple con esa eficiencia en el sistema concursal, justamente por los mismos problemas detectados en el sistema judicial como administración pública. Se demoran mucho en resolver, y para el momento en que resuelven, el patrimonio ya no tiene el valor que tenía cuando los acreedores tomaron la decisión de que era lo más eficiente hacer con él. En modelo es un buen sistema, es perfectible, creo que funciona bien, pero podría funcionar mejor y lograr mayores eficiencias. Pero bueno, esa es la situación entre un deudor y todos sus demás acreedores, y es una situación límite, es una situación de crisis, es una situación en donde el deudor no solamente incumplió con uno, sino con varios, y ya no tiene forma de cumplir, y por eso es que aplica este supuesto de excepción que es el procedimiento concursal. Pero ello
No tiene ningún sentido cuando hablamos de conflictos específicamente interpartes, en donde solamente nos interesa la relación individual y no la relación colectiva, donde la ganancia o perjuicio de los demás acreedores no son indiferentes y no hay un mandato legal para que no sean interesantes o sean considerados en nuestra relación. Es allí donde entramos al mundo de la solución de conflictos. Un deudor incumple con su acreedor y este acreedor lo que va a hacer es seguir los caminos que hemos descrito. ¿Cómo corregimos esos caminos? ¿O cómo demostramos que seguir caminos alternativos podrían ser más convenientes? Analizando el comportamiento tanto del deudor como de los acreedores antes de contratar. Cuando dos personas entran en una relación, como decíamos, es porque tienen un interés respecto de la propiedad de un bien de la otra. Vale decir, nos interrelacionamos para hacer un intercambio de derechos de propiedad. La valorización de esos derechos es subjetiva y consecuentemente la suma y la resta de lo que espera uno y lo que espera el otro es lo que determina la ganancia social. Esa ganancia puede ser positiva o negativa de repente, dependiendo de qué es lo esperado por los actores. Pero lo cierto es que ese intercambio lo que pretende es que ambos hayan maximizado los recursos que tenían. De repente, la sartén antigua que tiene alguien no tiene ningún valor, o no representa ningún valor, pero sí para alguien más. Consecuentemente, uno está dispuesto a desprenderse de ese sartén a cambio de dinero en un momento determinado. Y nuevamente entramos al tema de la aversión al riesgo. ¿Qué seguridad tengo yo de que me van a entregar la sartén? ¿Qué seguridad tengo de que la sartén que me van a entregar es la sartén prometida? ¿Qué seguridad tengo de que la sartén va a funcionar después de que me haya sido entregada? Y por otro lado, ¿qué seguridad tiene alguien de que le van a pagar? Y en todo caso, si es que hay algún conflicto, alguna duda, ¿quién va a determinar cuánto se debió pagar efectivamente por la sartén o si la sartén cumplía con todos los requisitos o con todas las características que fueron especificadas? Ese quién va a resolver es lo que pueden acordar las partes al momento de contratar. Pueden acordar que quien resuelva sea alguien de su absoluta confianza, lo que podría ser un arbitraje ad hoc, y particularmente de conciencia, o pueden preferir más bien un arbitraje de derecho, en donde sea un especialista, ajeno a las partes quien resuelva, que tiene una reputación y un reconocimiento en el mercado, justa o injustamente, de mayor reputación que la que tienen los administradores de justicia tradicionales. Hago un paréntesis acá, por favor, no me malentiendan, no estoy tirándole barro al Poder Judicial ni a los jueces. Sé que hay jueces muy buenos, muy capaces y que son completamente probos y que tienen un comportamiento predecible. Estoy hablando de la generalidad, y es una generalidad que quizá injustamente se llevan los adjetivos peyorativos, porque lo que también es cierto es que hay pocos incentivos para que los mejores profesionales se vayan a la carrera judicial, toda vez que el sector privado paga más. Si el sector público pagase mejor, mejores profesionales irían allá, y no solamente irían allá, sino que se mantendrían capacitados e intentarían generar corrientes de pensamiento en sus fallos, si es que fueran mejor remunerados. Pero bueno, en fin, lo cierto es que tenemos a estos dos actores listos para hacer un intercambio de derechos de propiedad. Se puede ser derecho de propiedad sobre el dinero, sobre los bienes, y identifican pues, que existen desconfianzas, ¿no es cierto? Y quieren proteger esas desconfianzas a partir de la protección de los riesgos que se han identificado, e inclusive protegerlos del riesgo que no se hubiera identificado. El mecanismo más sencillo de protegernos del riesgo es con la contratación de seguros, que es un sistema a partir del cual todos contribuimos a un pozo común que solamente va a ser desembolsado para aquel que lo necesite, y la probabilidad es que mucho menos de lo que aportaron van a necesitar utilizarlo. El problema con los seguros es que son extremadamente costosos, con lo que podría no resultar siendo una alternativa para
las personas. Luego tenemos otro tipo de riesgos, como por ejemplo las variaciones en tasas de interés o en tipos de casas de las partes. Y también hay forma de superar esos riesgos, como por ejemplo con la celebración de contratos financieros derivados, como lo son los swaps o los futures o los calls, ¿no? Pero nuevamente son productos muy caros, que solamente se utilizan para grandes transacciones muy sofisticadas. Entonces con eso no hemos superado del todo, o no hemos superado en nada, el riesgo que hemos identificado. Otra forma de superar los riesgos es mediante el otorgamiento de garantías, que pueden ser personales, o pueden ser garantías reales, pueden ser del propio deudor, o pueden ser de terceros. Pero nuevamente entramos a la circulina del problema. Si yo estoy frente a mi deudor, o lo que quiero proteger es el riesgo de que el deudor no me pague, y ese riesgo no solamente es por su capacidad patrimonial o por su solvencia, sino también por la capacidad que voy a tener yo de hacerlo cumplir en caso él, teniendo el dinero, no me lo quiera dar, es que voy a tener que recurrir a la Administración de Justicia, ya sea para cobrar la prestación de vida o para ejecutar la garantía que va a permitir que se cumpla con esa prestación. Y nuevamente voy a recurrir al mismo sistema que se demora, que no tiene predictibilidad y que, no quiero decir que sea en todos los casos, pero ocurre, podría no estar fallando de acuerdo a derecho, sino más bien de acuerdo a los intereses particulares del juez y la contraparte que le da algún incentivo. Entonces, mi problema de desconfianza se incrementa y el riesgo no lo he superado tampoco con una garantía. ¿Qué hago? Invierto más tiempo en mi contrato, intento prever todas las situaciones que podrían generarse entre deudor y acreedor, pero para poderme cubrir en todo ello tengo que invertir en abogados, y los abogados representan un costo adicional a la transacción. Si nos acordamos de COUS, ya la transacción más bien se está volviendo ineficiente, toda vez que hay muchos recursos que se están invirtiendo para poderla perfeccionar. Entonces, el desarrollar contratos extraordinarios y que contemplen todas las posibilidades de controversia y su posible solución o satisfacción es costoso también. Entonces, entre todas las alternativas que alguien tiene cuando está negociando un contrato de manera que se cubran los riesgos identificados, vemos que hay altos costos. Y si esos costos los comparamos con los fees que uno paga por un arbitraje nacional o por un arbitraje internacional, podríamos darnos con la sorpresa de que termina siendo menos costoso ir una vía más rápida, predecible y seria que ir una vía pública, lenta, impredecible y en algunos casos corrupta, con lo que económicamente estaría justificado irnos por los mecanismos alternativos. Ahora, ¿por qué decíamos existen estos defectos en el Poder Judicial? Por las posiciones monopólicas y por la falta de incentivos para resolver bien. Más bien, los incentivos para los jueces son resolver de acuerdo a quien le ofrezca más. Y son los mismos incentivos que tuvo el deudor para no cumplir, los mismos incentivos que tiene el acreedor para protegerse del eventual riesgo, y son los mismos incentivos que tiene el árbitro para fallar de manera adecuada. Todos están buscando ganar. El juez corrupto va a fallar de manera no acorde con el derecho porque va a ganar. El deudor no paga porque está ganando utilizando ese dinero en el tiempo. El acreedor quiere que le paguen rápido porque quiere utilizar ese dinero para multiplicarlo. El árbitro falla rápido porque eso le garantiza tener más trabajo. Va a volverse famoso como un árbitro eficiente, como un árbitro célebre, como un árbitro acertado. Todos están buscando ganar. Todos están maximizando lo que tienen. ¿Cómo entonces podemos corregir estos defectos que se producen en el mercado, entendidos los defectos como la no alineación de los intereses con el derecho? Los jueces no deberían privilegiar sus intereses a los intereses de los administrados que recurren a aquellos. Los árbitros no deberían tener la necesidad de
ser eficientes para conseguir más trabajo, sino que deberían concentrarse en impartir justicia de la manera más apegada al derecho. Los deudores no deberían dejar de cumplir sus obligaciones porque les conviene económicamente, y los acreedores deberían sentirse compensados con la tasa de interés legal. Todos deberían estar felices, pero nadie está feliz, todo el mundo quiere más. Y todos nosotros queremos más todos los días, y de eso trata el marketing respecto de los productos que no necesitamos. Generan necesidad en nosotros, y es una necesidad que genera a su vez escasez, porque no todos nosotros vamos a poder obtener lo que estamos esperando. ¿Cómo corregimos esto? Nuevamente, interviene el Estado para administrar esa escasez, o son los particulares quienes se ponen de acuerdo para ex ante se genere esa escasez, o habiéndose generado esa escasez, se ponen de acuerdo para ver cómo se van a satisfacer esos intereses. Ahora, así como hablamos de criterios de eficiencia, entendidos estos como la maximización de recursos, así como hablamos de conductas humanas de maximización de recursos, y así como hemos identificado determinados costos involucrados en la obtención de justicia a través de un mecanismo público o a través de un mecanismo privado, después voy a hacer una breve mención o una diferenciación entre el arbitraje, la conciliación y la mediación, que no todos los agentes tienen los mismos incentivos para seguir uno u otro camino. Pero bueno, habiendo identificado eso, tenemos que darnos cuenta también que existen situaciones en donde el actuar de uno no determina una mejora en su posición, salvo que el actuar de otro confluya. Este es el clásico escenario de equilibrio planteado por John Nash. No sé si algunos, seguramente varios de acá, vieron esta película que ya tiene algunos años, Una mente brillante. ¿Se acuerdan de esa película? Esa película es bastante buena, no solamente por la actuación de ellos y por la trama, ¿no? Y que finalmente gane Nobel y etcétera, sino porque acuña tres conceptos bastante interesantes. Uno de ellos es justamente el equilibrio, que es este concepto contenido en la tesis que finalmente le da el Nobel a Nash. Lo que plantea un equilibrio es justamente lo que les decía. Nadie puede ganar más actuando él solo, sino que está condicionado al actuar de un tercero, un agente distinto a él. Y esto lo podemos ver en la escena esta de la película, en donde ellos están en el bar y aparecen tres chicas lindas, una de ellas una rubia despampanante, y todos se ponen pues medio fogosos y dicen ya vamos, ¿no? Y él le dice un momentito, no, nadie se mueva. Y le dicen ¿por qué? Y él piensa, ¿no? Porque si todos vamos donde la rubia se va a sentir lo máximo y probablemente nos va a chotear a todos. Y como nosotros lo que queremos es acostarnos, entonces vamos a ir donde las amigas, ya que la principal nos choteó, y las amigas, por sentirse segundo plato, también nos van a chotear. Entonces nadie se va a acostar. Más bien, ¿por qué no vamos donde las amigas y nadie va donde la rubia? Las amigas se van a sentir pues halagadas por haber sido preferidas frente a alguien más atractivo y van a atracar rápidamente, y más bien la rubia se va a sentir desplazada, va a querer recuperar su posición y se va a regalar a que quede libre, y consecuentemente todos van a obtener el objetivo. ¿Qué está evidenciando con esta escena el director, que representa bien la teoría de Nash, una situación de equilibrio? Que si todos actúan de la manera que individualmente maximiza sus intereses, el resultado podría no ser el esperado. Sin embargo, si sacrifican un poco sus intereses, la ganancia colectiva es mayor, y el equilibrio se da en el momento en que todos se dan cuenta que si no cooperan, vale decir que si alguien más no hace algo por ellos, no se va a obtener el beneficio, o no se va a obtener un mayor beneficio.
Esa situación donde uno no puede hacer nada para ganar más y que está condicionado al actuar de un tercer agente, es lo que se conoce como un equilibrio dentro de la teoría de juegos, que lo que pretende es predecir comportamientos en situaciones de intercambio de derechos. Hay un ejemplo clásico que estimo que algunos de ustedes lo conocerán, o muchos de ustedes, o todos ustedes, que es el dilema del prisionero. ¿Ustedes se acuerdan del dilema del prisionero? El dilema del prisionero lo que plantea es que dos personas son detenidas, llevadas a la carceleta, una expuesta en una habitación, otra expuesta en otra habitación, y va el policía a una de las habitaciones y le dice a uno de los detenidos: tenemos pruebas suficientes como para que usted sea condenado por 2 años por haber desarrollado esta actividad. Y tenemos las mismas pruebas para condenar a la otra persona. Sin embargo, si usted confiesa, usted no va a tener pena, siempre y cuando la otra persona no confiese. La lógica es que si usted confesó, el premio va para usted y el castigo total va para la contraparte. Ahora, si los dos confiesan, si usted confiesa y la otra persona también confiesa, entonces se va a repartir la pena. Los 10 se van a repartir en 5 años para cada uno. Entonces tenemos 3 escenarios: o que se me imponga una pena de 2 años simplemente por no confesar y porque el otro tampoco confesó, y como las pruebas para condenarme son muy elementales, no se puede dar una pena mayor. Tenemos otro escenario en donde yo podría irme por 5 años preso, considerando que yo confesé y que el otro detenido también confesó. Y por último tenemos el escenario en donde yo no confesé, mejor dicho, donde yo confesé y el otro no confesó, y con ello conseguí trasladarle toda la culpa al otro detenido. Habiendo abierto pues este póker al prisionero, el policía sale de la habitación y entra a otra habitación. A la otra habitación está detenido el otro señor y le hace el mismo planteamiento, la misma oferta. La pregunta es: ¿qué decisión creen ustedes que van a tomar ambos prisioneros? ¿Confesar o no confesar? Y se los pongo más complicado aún: ambos son inocentes. La respuesta es que ambos probabilísticamente van a confesar, y en la mayoría de casos eso es lo que ocurre. La mayoría de personas que son detenidas, no solamente por un tema de coacción, terminan confesando, sino por un tema de encontrarse en situaciones de equilibrio. Estamos en un equilibrio, ¿por qué? Porque como las dos partes están aisladas, no pueden compartir información, no pueden ponerse de acuerdo respecto de qué les conviene más a ambas. Si pudieran ponerse de acuerdo, ¿qué dirían? No confieses, y yo tampoco, y nos vamos 2 años presos, ¿correcto? Sin embargo, como no se pueden poner de acuerdo, no pueden confiar en que el otro no va a confesar. Es más, hacen un análisis y dicen: ¿qué es más probable? ¿Que él apueste por salir libre sin pasar ni un solo día en prisión y que yo me lleve 10? Eso es lo que va a hacer la contraparte. ¿Por qué? Porque si él me acusa, o mejor dicho, si él confiesa y yo no, yo me voy 10 y él se va libre. Si él confiesa y yo también, los dos nos vamos 5. Y como el no confesar no es una opción para él, entonces va a confesar de todas maneras. Y si eso es lo que él va a hacer de todas maneras, eso es lo que tengo que hacer yo también de todas maneras. ¿Por qué? Porque en un escenario estoy arriesgando 0 y 2, y en el otro escenario estoy arriesgando 5 o 15. O mejor dicho, 2 o 15. Es más eficiente, en esa posición de incomunicación, confesar. Y ambos confiesan a pesar que los dos eran inocentes. Ahora, esa situación de conflicto o esa situación de falta de información es lo que conoce la doctrina económica como asimetría de información. Es cuando una de las dos partes maneja mejor información, o cuando las dos partes no pueden intercambiar información para identificar cuál es la situación más eficiente. ¿Cómo se corrigen esos escenarios? Haciendo que las personas intercambien información para que a partir de ese intercambio cooperen
cooperen ¿para qué? Para lograr una ganancia mayor a la esperada con actuares individuales. Esa cooperación, esa satisfacción de confianza es lo que pretende o lo que pretenden generar los mecanismos alternativos de solución de controversia. Creo que la manera más fácil de graficar cómo es que el intercambio de información resulta una de estas soluciones es cuando hablamos del arbitraje internacional. Cuando viene un inversionista al Perú, tiene miedo de que entre un loco al gobierno y le cambie las reglas del juego y consecuentemente él no tenga la ganancia que esperó cuando trajo su inversión. Y si bien hemos dicho que puede contratar seguros y puede contratar derivados financieros y etcétera, lo cierto es que es muy costoso pues cubrir o coberturar una inversión de gran magnitud o de largo plazo. Ese es un riesgo ajeno a la relación que él tenga con particulares o con privados, o quizá con el mismo Estado. Es una razón externa a una relación. Y dentro de la relación, nuevamente, tiene el miedo respecto de si van a cumplir con él o no. Pero adicionalmente tiene el temor de que en caso se incumpla, no se falle de acuerdo a lo que él tiene esperado. Y para estar seguro que en un eventual incumplimiento se fallaría de la manera que él esperaba, él tiene que conocer las reglas. Y si las reglas son las reglas peruanas, él está en una situación de desventaja, porque el peruano conoce mejor sus reglas que el extranjero, ¿no? El peruano conoce mejor las reglas en el Perú que el extranjero las reglas en el Perú. Es por eso que el inversionista que viene de afuera propone que las reglas de juego, en caso existe un conflicto, no sean las reglas peruanas, y que tampoco sean las reglas de él, sino que sean unas reglas estandarizadas, unificadas, independientes a las partes. Esas reglas pueden ser las de centros de solución de controversias famosos, reglas que se están volviendo estándares o que se están volviendo modelos y que cada vez más están siendo incorporadas por cámaras de comercio locales o centros de arbitraje locales. Entonces, uno de los incentivos que tiene un inversionista extranjero para optar por soluciones de conflictos alternativas al Poder Judicial no solamente están referidas a quién va a fallar, sino qué reglas va a utilizar para fallar. En el Perú se utilizará el Código Procesal Civil, en el arbitraje se utilizará el reglamento de la Cámara, y ese reglamento probablemente esté adecuado a un reglamento que ambas partes han identificado como neutral, como muy conocido por ambas partes o completamente desconocido por las dos partes. Pero con eso estamos paliando la asimetría de la información, estamos poniendo a los dos agentes en la misma situación de compartir, mejor dicho, en la misma situación de escasez o de bonanza de información respecto de qué reglas van a utilizar para solucionar sus conflictos. Ello, sumado a que van a ser más céleres los fallos, ello sumado a que pueden ser más predecibles esos fallos, solamente quedaría definir cuál es la ley que va a aplicar respecto del derecho que se pretende reclamar en una vía bajo unas reglas distintas a las reglas mejor conocidas por una de las dos partes, y adicionalmente nos va a nosotros permitir reducir los costos involucrados en la transacción, toda vez que ya alguien invirtió el tiempo suficiente como para que para establecer las reglas que resultan idóneas para la solución de esos conflictos. Las cámaras quizá más famosas internacionales actualmente son el ICC, el CIADI y la AAA, ¿no? Que es el American Arbitration Association. Esas tres instituciones o esas tres cámaras ya tienen modelos de reglamento, de solución de conflictos que están siendo incorporados en legislaciones locales
legislaciones, bueno, en reglamentos de solución de conflictos locales y que generan mucha tranquilidad para los inversionistas extranjeros. Como les dije, hablar del arbitraje internacional quizá es la forma más feliz de graficar cómo es que una de las dos partes distintas a las reglas que aplican en la solución de controversias normales. A ver. Una pregunta. Sí. Dice, digamos, que el centro de arbitraje que está mencionado, como CIARI, ¿no? Dice que garantizan, digamos, los intereses de los inversionistas. ¿Qué opinan, digamos, la crítica que se hizo en la clase anterior, en el sentido de que, por ejemplo, para Perú no es conveniente, ¿no? Porque, o sea, debe retirarse también Perú, como Ecuador y Bolivia, por el hecho de que, digamos, en ese arbitraje siempre ganan los inversionistas y no el Estado. En este caso, el Estado peruano, digamos, tiene varios procesos, ¿no? Como Vial y, digamos, una empresa minera, digamos, que eso ya está cantado, anunciado que va a perder. Entonces, en ese sentido, entonces... Ese comentario de todas maneras ha venido del doctor Leiser León, de todas maneras. Con quien tengo el gusto de trabajar y sé que es de esa posición. Pero lo que yo siempre le pregunto a Leiser es, oye, ¿no será que esa estadística es porque el que siempre incumple es el Estado? O sea, claro, si a priori vemos pues, los fallos del CIADI y decimos todos somos a favor de los inversionistas, el CIADI pues está fallando siempre a favor de los privados y no de los públicos. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es, oye, ¿no será que el Estado incumple frente a todos los que lo demandan? Y que justamente lo demandan porque incumple. Y si incumple, ¿acaso no es justamente lo predecible que todos los fallos sean en contra del Estado? Si el Estado es demandado por incumplir, y se demuestra que incumplió, y el CIADI falla, de modo que se repare ese incumplimiento, que se indemnice ese incumplimiento, que se resarce ese incumplimiento, entonces más bien la estadística nos está diciendo que las Cortes Internacionales hacen valer bien los derechos de aquellos que se ven perjudicados con los incumplimientos del Estado. No digo que siempre sea el caso. Ahora, pueden haber errores y pueden haber parcializaciones y quizás sí se le da un privilegio al privado versus el público siempre. Y básicamente, ¿por qué? Porque como saben que el Estado tiene la capacidad de pagar cualquier cosa que se le ordene, y más bien el particular no, y el particular corre un riesgo de que en caso no se le indemnice no pueda continuar su actividad, entonces sí podría existir una tendencia para favorecer a los privados frente a los públicos. Quizá, y una tendencia, no digo que sean estos extranjeros, no importa, porque yo sigo financiando todo con mi petróleo. Bolivia cree que va a poder hacer lo mismo con su gas, con lo que no le interesa que venga inversión de afuera, está contenta con los recursos que tiene y es autosuficiente y no le importa que venga nadie. Y Ecuador, pues, para mí es una cosa muy parecida a Venezuela y a Bolivia. Al Perú, en cambio, que no le sobra nada más que minerales que no son explotados por el Estado sino por los particulares, no le conviene que la inversión extranjera no venga, porque no tenemos un recurso que nos permita una autosuficiencia económica. Consecuentemente, para mí el costo de retirarnos de una cámara como el CIADI sería infinitamente mayor a que eventualmente existe una tendencia paternalista respecto al privado frente al público. Pero su pregunta ha dado la oportunidad de graficar bien lo que intentábamos definir, que en la elección de un mecanismo de solución de controversias, el análisis económico no solamente alcanza a la relación interpartes, sino que inclusive tiene que ver con las sumatorias de ganancias y pérdidas que rodean esa relación entre los particulares o entre las partes contratantes. El CIADI es un caso especial. De repente los arbitrajes comerciales internacionales, que justamente son los que regulan la situación de conflicto solamente entre particulares, no tienen esta tara, ¿no? Este defecto de, oye, alguien está parcializando en favor de un particular o de un público.
son dos particulares tan ajenos a los que resuelven como el uno como el otro. El análisis económico del derecho, en particular de la solución de conflictos, no solamente se limita a hacer lo que acabamos de hacer ahorita, que es analizar cómo es. Nosotros hemos hecho grandes críticas y es más, hemos identificado costos involucrados en el sistema judicial como es. Ese es un análisis positivo, ¿no? Análisis económico positivo de una realidad jurídica. Pero el análisis económico también lo que pretende es analizar cómo las cosas deberían ser. ¿Cómo deberían ser? En el sentido que optimicen la utilización de recursos, reduciendo al máximo los costos. El doctor Huáscar Ezcurra escribió hace mucho tiempo un artículo sobre la posibilidad de recurrir al arbitraje en una situación de concurso, vale decir en una situación de insolvencia, esta situación en donde muchos acreedores son debidos por un solo deudor y quieren maximizar los recursos. Yo les dije que el Estado pues satisface esta situación invitando a todos a un espacio de negociación en donde pueden determinar de qué manera van a utilizar esos recursos. Y esa manera va a estar contenida en un contrato que en realidad es un concordato que se llama plan de reestructuración o convenio de liquidación o acuerdo global de refinanciación. Bacán, con eso superamos la situación de crisis y maximizamos los recursos. Pero Huáscar dice, ok, ¿y qué ocurre si se incumple ese concordato? Ese contrato que ha solucionado el incumplimiento de contratos previos. ¿Qué pasa ante ese incumplimiento? Se puede resolver, se puede dejar sin efecto, lo volvemos a reestructurar, volvemos a invitar a todos para volverlo a cambiar, me voy con ese contrato sofisticadísimo y celebrado siguiendo un procedimiento frente al Indecopi, que son técnicos pues súper especializados, me voy con ese contrato a donde un juez, para que el juez diga si se debe o no se debe cumplir y hasta por cuánto y cuándo, lo va a entender, va a fallar de la manera que corresponde al derecho o va a fallar de acuerdo a sus intereses. Y en todo caso, si lo que hemos hecho es reestructurar una empresa en crisis y el tiempo significa dinero y el tiempo que se van a demorar en interpretar mi contrato son más o menos 5 años, esa empresa, para el momento en que me digan que yo tengo o no tengo derecho a acuerdo a ese contrato, probablemente ya se haya declarado en quiebra o se haya extinguido, ¿no es cierto? Entonces Huáscar dice, no sería bueno habilitar al arbitraje como una solución de conflictos en situaciones de concurso o donde hay intereses colectivos y no solamente individuales. Y esa pregunta se la plantea desde la Ley de Reestructuración Empresarial del año 92, que después fue modificada por la patrimonial y después por la concursal. Y efectivamente la ley concursal se establece el arbitraje como un mecanismo de solución de conflictos entre acreedores o entre acreedores y deudores en una situación de concurso. Pero Huáscar va más allá y dice, oye, ¿y no estamos generando en el Indecopi el mismo problema que se genera en el Poder Judicial? ¿No tiene acaso el Indecopi ya el monopolio de la administración de las situaciones de insolvencia de los deudores en el Perú? ¿Y esa situación de monopolio acaso no le genera un desincentivo para volverse más eficiente? ¿No le genera un desincentivo para resolver más rápido? ¿No le genera un desincentivo para fallar de mejor manera o motivar sus resoluciones de manera más enriquecedora, de modo que los actores del mercado aprendan y manejen información? Yo le doy toda la razón. Efectivamente, si tenemos una comisión de procedimientos concursales que resuelve todas las situaciones de insolvencia de los deudores y lo hace en los plazos que les da la gana, porque si bien la ley establece plazos, esos plazos no invalidan los procedimientos en caso son incumplidos, efectivamente estamos dándole un incentivo perverso al Indecopi para que resuelva en los tiempos y de la forma que mejor le parezca. Y los actores o los agentes del mercado, los administrados, no tienen más que someterse a ello. Entonces Huáscar dice, ¿no sería idóneo generar un mecanismo alternativo de solución de controversias en materia concursal, en materia de insolvencia? ¿No deberíamos, así como hemos facultado en el ámbito civil a los árbitros para que impartan derecho, no deberíamos facultarlos también para que impartan derecho en situaciones de excepción, en situaciones de crisis? ¿No deberíamos generarle competencia al Indecopi de modo que se vuelvan más eficientes?
La respuesta es, yo creo que sí. Ahora, ¿cómo podría darse esto? Porque para ir a arbitraje, nosotros tenemos que haber convencionalmente acordado aquello. Tenemos que habernos puesto de acuerdo antes de que estalle el problema, antes de que estalle la crisis, vale decir, en el contrato. ¿Correcto? ¿Y cómo eso es posible si nadie puede presumir quién va a ser insolvente y quién no? ¿Cómo podríamos regular un arbitraje alternativo al mecanismo concursal? Igual que como lo hacemos con un contrato netamente civil o de no situación de crisis. Él plantea el pacto arbitral estatutario. Me parece una buena idea, la primera vez que lo leí me pareció súper innovador y dije, caramba, este pata es un genio de verdad, pero es una copia del sistema brasileño. En Brasil, ¿qué ocurre? Las empresas pueden establecer en sus estatutos que en caso se produzca un supuesto de cesación de pagos y esa cesación de pagos los lleve a riesgos de insolvencia, ya sea relativa o absoluta, relativa siendo financiera, absoluta siendo económica, que las partes se someterán al tribunal arbitral de tal cámara y que solamente se podrán elegir a los siguientes árbitros. Y eso no solamente está contenido en el estatuto, sino que además tiene una anotación especial en los registros públicos de las personas jurídicas. Consecuentemente se presume que todo aquel que contrata con esa persona jurídica sabe que en caso existiera algún conflicto respecto de cualquier tema que importe cesación de pagos, va a ser resuelto por una cámara específica. Y esa cámara específica utiliza en la conducción de sus procedimientos arbitrales un reglamento que es un reglamento estándar en las cámaras más importantes del mundo. ¿Qué hemos logrado con eso? Hemos superado la simetría de información, todas las partes manejan la misma información, nadie tiene ventaja respecto del dominio de un sistema frente al otro. Le hemos creado competencia al órgano que normalmente resuelve y hemos ganado todos porque se disminuye la carga de trabajo del Indecopi, se falla de manera más célere y acertada y las partes tienen una satisfacción sus pretensiones en un menor tiempo y hasta por un mayor monto. Como ven, entonces, mi crítica o mi ensañamiento no es con los jueces, no es con el Poder Judicial. No siempre un árbitro es mejor que un juez, no siempre una cámara es mejor que el Poder Judicial. No. Lo que sí es cierto es que siempre la competencia genera mayor eficiencia que las situaciones monopólicas o oligopólicas. Si el Poder Judicial tiene monopolios, a nosotros incurrir en mayores gastos y vamos a tener menores beneficios. Si el sistema concursal es exclusivo del Indecopi, va a ocurrir lo mismo, se van a producir ineficiencias. Si generamos espacios alternativos, vamos a generar eficiencias. Esos espacios alternativos en materia jurisdiccional son los arbitrajes. Y el análisis económico que hemos hecho es sobre la conveniencia de los mismos. Pero el arbitraje no es la única forma o el único instrumento alternativo de solución de conflictos. Tenemos otros mecanismos, algunos que son mandatorios en determinados supuestos y otros que son alternativos. Tenemos a la conciliación y tenemos a la mediación. Ustedes lo saben mejor que yo, pero la conciliación, a diferencia de la mediación, importa que las partes se reúnen para ver si pueden solucionar solamente entre ellos sus problemas, siendo el conciliador un facilitador de esa solución esperada. El mediador, en cambio, la mediación, en cambio, pretende que un tercero que no está contaminado con los intereses contrapuestos de las partes proponga una medida salomónica o una medida que satisfaga en la mayor medida posible o en la mayor proporción posible los intereses de los que llegan allí. Para mí fue un error establecer la conciliación obligatoria como prerequisito para el inicio de los procesos judiciales. Lo único que lograron con ello es encarecer un proceso o un procedimiento que ya era ineficiente,
pero que en términos de cost se vuelve más ineficiente si incrementamos justamente los costos de dicho procedimiento. Antes yo tenía el costo de espera, el riesgo del fallo, la doble instancia y cambio de decisión, la corrupción y las tasas que pagaba, y las cédulas de notificación y los abogados que contrataba. Ahora, además, tengo que pagarle un centro de conciliación simplemente para que me diga que no concilié. O sea, si yo ya demandé, o si ya tomé la decisión de demandar a alguien, es porque ya agoté cualquier forma de ponerme de acuerdo con alguien. Ya agoté esa posibilidad. Pero más absurdo resulta decirme que tengo que ir a que alguien certifique que no he conciliado para poder demandar judicialmente, y que dentro del proceso judicial me inviten a una audiencia de conciliación. ¿Cómo, brother? Pero sí, o sea, ya fui a tu centro, ya pagué los costos, ya no llegué a un acuerdo. Sí, ok. No me creíste cuando te dije que ya no podía llegar a un acuerdo y que quería demandar. No, ya pagué. Y ahora que estoy acá, me dices que me invitas a conciliar. O sea, no entiendo. Yo lo que quiero es que tú digas si me tiene que o no me tiene que pagar. Yo no quiero poner de acuerdo con nada. ¿Correcto? Esa es la impresión que creo la mayoría tiene respecto de la conciliación obligatoria. Pero lo cierto es que la conciliación puede resultar siendo un mecanismo de solución de controversias muchísimo más eficiente que el arbitraje y muchísimo más eficiente que un fallo judicial. Primero, ¿por qué? Porque los costos involucrados, a diferencia de los otros, son ínfimos. Si es que se llega a un acuerdo conciliatorio, lo que se invirtió para llegar a ese acuerdo es una pequeñísima porción de lo que se hubiera invertido en todos los otros procedimientos. Y por ese menor costo podemos obtener una decisión, o podemos llegar a un acuerdo que está cubierto o está protegido con el carácter de cosa juzgada. Y eso nos da seguridad respecto de que ese acuerdo se va a respetar y que no cabe interpretación respecto del mismo como sí podría caber en un contrato. Acuérdense que estamos reemplazando un producto por otro. El contrato no se cumplió, por eso yo quiero demandar. Y para demandar necesito que un juez diga que lo que yo estoy diciendo es correcto, y luego que ordene que se cumpla, y luego que se ejecute forzosamente el patrimonio del deudor en caso incumpla la orden de pagar. Con un acuerdo conciliatorio, lo único que me va a quedar es la ejecución forzosa en caso no se cumple ese acuerdo, pero ya no tengo que pasar por toda la previa. Consecuentemente, la conciliación podría resultar siendo uno de los mecanismos más eficientes. Pero nuevamente, el problema con la conciliación es que difícilmente un tercero, sin proponer una solución, va a ayudar a las partes a que lleguen a un acuerdo más feliz que el que ya habían llegado en el contrato. Las partes, sin ningún intermediario, llegaron a un contrato. Una de las dos partes no ha cumplido ese contrato. ¿Cómo alguien, sin proponer una solución, va a poder hacer que las partes se pongan de acuerdo? Si ellas no pudieron, difícilmente van a poder con la prestación del lugar idóneo para hacerlo por parte del conciliador. El mediador, en cambio, podría ser la figura intermedia entre un arbitraje costoso, un fallo judicial ineficiente y una conciliación infructuosa. El mediador puede ser alguien más sofisticado que las partes, que no tiene contaminación subjetiva, no tiene intereses comprometidos, y objetivamente podría decirle a las partes lo que más les conviene a ustedes es esto. Y esto es lo que yo les propongo como solución. Las partes allí, en ese momento, sí se van a detener a decir, caramba, esta no solamente es la manera en que los dos ganamos lo máximo posible, sino que es la manera en que compartimos la pérdida. Porque si nos vamos a un juicio, va a haber un ganador y un perdedor. En la mediación, más su nombre lo dice, podemos compartir el recurso, podemos llegar a un punto medio, podemos encontrar concordancias en nuestras diferencias. La mediación, para mí, es un mecanismo no explotado, no desarrollado, no popularizado en el Perú, pero que también se propone para otros supuestos, como por ejemplo el concursal.
En el procedimiento, disculpen que no es el procedimiento concursal, pero es lo que veo, es lo que me encanta. Y, bueno, en fin. En el procedimiento concursal tenemos una junta de acreedores que van a decidir qué es lo más conveniente que se debe hacer con el patrimonio del deudor. Pero hay pues acreedores que no tienen idea cuáles son las reglas concursales, no tienen idea cuáles son sus derechos, no tienen idea qué cosas son tasas de interés, qué cosas es financiamiento, qué cosas es reestructuración, no tienen idea. Hay otros que no les interesa, hay otros que ya van con una instrucción que le dieron sus accionistas o sus autoridades, como por ejemplo SUNAT va a una junta y vota por la liquidación, ¿no? Para que le paguen, pues. El trabajador más bien va y vota, no importa que le expliquen, él vota por la reestructuración, para no perder su trabajo, pues, ¿no? No hay mayor análisis que hacer. Oye, no, pero mira, si liquidas vas a cobrar más, sí, pero me quedo sin trabajo, o sea, reestructure, no importa qué cosa es eficiencia. Esos problemas, esa asimetría de información, no todo el mundo maneja la misma información y cada uno está tirando para su conveniencia individual, es lo que frustra acuerdos colectivos eficientes. ¿Qué se propone para solucionar eso? Que la decisión sea tomada por un tercero especializado, sofisticado y ajeno a los intereses comprometidos. ¿Cómo lo podrían ser, por ejemplo, las firmas auditoras? A quienes se les podría dar el encargo de, oye, tú simplemente dime qué cosa es más conveniente para todos nosotros. Vale decir, en términos de calendar hits, ¿quién gana más? O cómo se gana más. Nada más. Y esa decisión es la que se tiene que adoptar. Eso que se propone para el sistema concursal es lo que ofrece la mediación como solución de conflictos. Entonces, tenemos una conciliación que podría ser súper eficiente en cuanto a costos de transacción involucrados, pero súper improbable toda vez que hay intereses contrapuestos que, de no haber sido satisfechos en un ambiente privado, difícilmente lo van a hacer en un ambiente público-privado con la intervención de alguien que no propone nada. Tenemos a la mediación, en donde alguien propone una solución y solamente será el egoísmo de una de las dos partes o la seguridad que tiene una de las dos partes respecto de su posición, la que frustre esa mediación y más bien vaya al todo o nada, vale decir, a un fallo jurisdiccional. Y luego tenemos al arbitraje como alternativa a ese fallo jurisdiccional tradicional que es la sentencia judicial. Y ya hemos visto por qué el arbitraje y el arbitraje internacional resulta o podría resultar más conveniente entre particulares, locales y extranjeros con locales e inclusive extranjeros con nacionales. No sé si tienen preguntas a este punto o quieren que paremos 5 minutos y seguimos. ¿Esa es la pregunta? Ya pues, seguimos ahorita en el descanso, en el break. Me está disculpando por la indisposición y por la falta de conducción lineal, pero es muy difícil hacerlo sin una filmina, sin una diapositiva. Pero bueno, hemos analizado cuáles son los elementos que uno debe considerar para evaluar si corresponde o no acceder a un mecanismo alternativo de solución de controversias, concluyendo que es más conveniente recurrir a un mecanismo de solución de controversias siempre y cuando los costos involucrados en la obtención de la decisión sean menores que los que hubiéramos incurrido en la vía tradicional en el Poder Judicial, pero adicionalmente a esos costos implícitos a cualquier proceso valoricemos también las repercusiones que tienen esos fallos en el tiempo y respecto al derecho aplicado, y que si la sumatoria pues es mayor en el caso de la solución de controversias alternativas, entonces esa será la vía. Si más bien es igual o menor en el otro lado, entonces deberíamos seguir con la vía tradicional. Para poder hacer esa valorización tenemos que ver cuáles son los elementos o cuáles son los costos en que debemos incurrir necesariamente. Hemos visto que
para que exista una obligación de las partes de someterse a un fallo arbitral, tienen que previamente haberlo pactado, y para ello tienen que haber celebrado un contrato, y particularmente un contrato escrito en donde de manera expresa se establezca la cláusula arbitral. Entonces, el primer costo de transacción que tenemos que considerar para nuestra ecuación es cuánto nos costó llegar a ese pacto arbitral y qué elementos fueron invertidos para que ello sea posible. El primer elemento de juicio va a ser cuánto me costaron los abogados en ambas partes. Si una de las dos partes no invierte en abogados, se está ahorrando un costo, sin embargo está asumiendo un riesgo que podría terminar en una contingencia más costosa que no invertir en abogados, ¿no es cierto? Entonces, el primer elemento de nuestra ecuación de sumatorias y restas de costos y beneficios es cuánto me cuesta el contrato, ergo cuánto me cuestan los abogados. La siguiente evaluación va a ser cuánto me cuesta el centro de arbitraje versus cuánto me cuesta la tasa para el inicio de un proceso judicial. Ello con independencia de los honorarios de los árbitros. ¿Cuánto me cuesta un centro de arbitraje? Y en este punto me olvidé mencionar algo que también puede resultar un incentivo perverso para los centros de arbitraje. Los centros de arbitraje normalmente saben quiénes contratan o quiénes incluyen en sus contratos cláusulas de solución de controversia bajo sus reglamentos o bajo su jurisdicción. Consecuentemente, ellos más o menos pueden estimar cuántos procesos van a manejar en 2, 3, 4, 5 años, dependiendo de qué tipo de contrato se trate. La pregunta es, ¿y qué ocurre si como consecuencia de esa situación exclusiva generada por las partes en favor del centro de solución de controversias es utilizada abusivamente por estos centros, incrementando los costos y quizá con ello descalificando el arbitraje como una solución de controversias más eficientes? Me explico. Imaginemos que yo con cualquiera de ustedes incluimos una cláusula arbitral en nuestro contrato y pactamos que ese arbitraje se va a desarrollar, por decir, en AmCham, sin perjuicio de decidir quiénes serían los árbitros en la eventual contingencia. Lo cierto es que ya hemos pactado que va a haber un costo fijo involucrado, los costos del centro de arbitraje. Pero esos costos son variables. Únicamente vamos a conocer a ciencia cierta cuánto nos cuesta el procedimiento el día que lo activemos, que demos el gatillazo para que se dé comienzo a este arbitraje. En el interín, la Cámara de AmCham podría aumentar sus honorarios. Y es más, podría aumentar sus honorarios sabiendo que ya las partes se sometieron a ese centro y que no van a poder solucionar sus controversias en otros centros a lo que se pongan de acuerdo. Y si el único momento en que se van a dar cuenta de esto es el momento en que ya estén en conflicto, vale decir que las partes ya no cooperen, porque justamente están acudiendo a un tercero para que solucione esa controversia, difícilmente se van a poner de acuerdo en irse a otro lado. Entonces tenemos una situación monopólica, en donde el arbitraje, que nació como alternativa al monopolio de la administración de justicia, ahora tiene una posición monopólica convencional o como consecuencia de un acuerdo. ¿Cómo podríamos corregir esto si es que resulta imposible que las partes más bien elijan otra o someter su conflicto a otra jurisdicción, a otro órgano de administración de justicia? Lo cierto es que nada se puede hacer, pero como decía Adam Smith, existe pues una mano invisible que corrige el desarrollo del mercado, que no es otra cosa que la oferta y la demanda. Si es que un centro empieza a tomar medidas abusivas sabiendo que tiene una demanda cautiva, que son aquellos que ya pactaron cláusulas arbitrales bajo sus reglas o bajo su jurisdicción, eso generará el nacimiento de otros centros que cobren las tarifas reducidas que antes se cobraban,
y en adelante las partes pactarán bajo las reglas de ese nuevo centro que surge como consecuencia del abuso de una posición en el mercado por parte de los centros arbitrales. Pero bueno, entonces tenemos los costos involucrados en la contratación para poder llegar a un arbitraje, tenemos los costos involucrados en el arbitraje en sí, solamente considerando el centro, vale decir la autoridad que puede habilitar a personas para que fallen, y luego tenemos los honorarios de los propios árbitros. Los honorarios van a variar en función de la experiencia, el reconocimiento y la confianza que tengan esos árbitros. Unos van a ser más costosos que otros. Rara vez se ve que un árbitro cobra menos que otro. Normalmente son tarifas preestablecidas por el tribunal, habiendo hecho la diferenciación de cada uno de los árbitros para que califiquen en ese tribunal. Pero lo cierto es que las partes, más que contratar a un árbitro por cuánto cuesta o por cuánto no cuesta, lo hacen por la cercanía que tienen a él, por la confianza que le tienen o por el prestigio que ya se ha ganado. Pero esa es la regla general. Existen excepciones en donde las partes, con independencia del prestigio que tenga el profesional que va a resolver, eligen a alguien completamente alineado a sus intereses. Ese es un defecto igual o mayor que el defecto que podemos encontrar en el Poder Judicial con el tema de la corrupción. Vale decir, al juez uno se le acerca sin conocerlo para que falle a favor de uno, dándole un incentivo, que como hemos dicho, legalmente está muy mal, pero económicamente es como funciona el mercado, y el juez tendrá que evaluar el riesgo que tiene, que lo encuentre, que lo metan preso, que le quiten el dinero. Y si esa posibilidad es muchísimo menor a que no lo encuentren, entonces va a acceder a ese incentivo, va a fallar de manera conveniente a la persona que se le acercó. En el arbitraje ocurre algo igual o más perverso, que uno tiene la posibilidad, cuando estamos hablando de un arbitraje de 3 o de más, de designar a un árbitro para que la contraparte designe a su propio árbitro, y entre ellos dos se pongan de acuerdo y designen a un tercero. ¿Qué estamos contratando ahí? ¿Estamos contratando un abogado o estamos contratando a alguien que va a impartir derecho, que va a interpretar y que va a aplicar el derecho de acuerdo a su mejor entendimiento y no por quien lo mencionó? En mi corta experiencia, los árbitros que se designan son árbitros más abogados que árbitros, y que están allí para resaltar los mejores argumentos que han advertido los abogados de las partes, para convencer a un presidente de dirimir la situación de controversia entre los dos árbitros nombrados por contrapartes obviamente enfrentadas, porque si no estuvieran en un arbitraje. La pregunta entonces subsiste: si hemos escapado del Poder Judicial para evitar por la impredictibilidad o por la inseguridad jurídica, yéndonos al arbitraje, y en el arbitraje encontramos que nace, ni siquiera es que se produce después, nace de esa manera, ¿cómo corregimos? ¿No debería ser mejor entonces recurrir simplemente a árbitros únicos nombrados por terceros? ¿Para qué incrementamos los costos si es que lo único que estamos haciendo es duplicando la labor de los abogados, que es explicarle al dirimente qué derecho es el que corresponde aplicar? Sobre esto hay una gran controversia, y aquí sí quizá le doy la razón al maestro Leiser León, en el sentido de que al haber traspolado figuras jurídicas se generan absurdos en el sistema jurídico. El sistema arbitral, bueno, no es nada nuevo, porque en la práctica normalmente las partes se ponen de acuerdo para que un tercero no interesado pues dé su opinión sobre algo. El caso más claro es el fútbol. Nosotros tenemos un árbitro que finalmente es el que dice si se cometió o no una infracción, o si se está cumpliendo el reglamento cabal. Eso se da en todos lados. Ahora, darle carácter de cosa juzgada respecto de derechos de propiedad discutidos en un órgano jurisdiccional alternativo, que podría resultar más eficiente si se cumple el modelo, pero que estamos viendo tiene sus propias implicancias, es un problema que se podría corregir, como les he dicho, sacando esos dos árbitros y dejando solamente al del medio, dejando al dirimente,
Y la pregunta es, ¿y quién nombraría ese dirimente? Ese dirimente tendría que ser nombrado por un tercero, ese tercero debería ser el propio centro de solución de controversias. La pregunta entonces es, ¿alguna de las partes tiene llegada a los órganos decisorios de los centros para la designación de los árbitros? Y si es que ello es así, entonces el árbitro que finalmente termine siendo designado es aquel que fue nombrado por el centro que tiene mayor cercanía a una de las dos partes. ¿Hemos superado con esto el problema que teníamos en el Poder Judicial? De repente respecto de tiempo, pero no respecto de predictibilidad o de seguridad jurídica. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Es cierto lo que yo les estoy diciendo? Y nuevamente entra a tallar el argumento de la competencia. Ese árbitro que falla a favor de una de las partes más cercanas al centro va a hacer que esa parte con influencia obtenga un buen fallo, pero al hacerlo ha sacrificado su oportunidad de tener trabajo en el futuro, porque como bien les dije, esta información, por más que sea o no confidencial, así como es confidencial lo que se ve en el Poder Judicial, uno llega a saber qué jueces son de mano blanda y qué jueces no. Lo mismo ocurre con el árbitro. La diferencia es que por más de que se hable en los pasillos del Poder Judicial que un juez es así o es asá, no ocurre nada y el juez sigue ahí. Más bien el árbitro que es cuestionado por estos temas probablemente nunca más sea nombrado o sea recusado por cualquiera de las partes en cuanto el centro lo nombre. Ese mismo análisis debería ocurrir hacia los árbitros del costado, que como estamos concluyendo, cumplen más una función abogadil que decisoria. Pero si hemos tolerado ese riesgo en el presidente, hay que tolerarlo también en los del costado, porque en algunos casos podrán salirse con la suya sus árbitros, pero muy probablemente vayan perdiendo trabajo. Y esa pérdida de trabajo va a ser un incentivo para que fallen de acuerdo a derecho. Nuevamente, vemos cómo la competencia empieza a corregir el defecto, competencia que no existe dentro de los órganos o los aparatos estatales. Pero bueno, superados los costos o los fees que nos cobra una cámara arbitral, sumados a esos los honorarios de los árbitros, sumados a los honorarios de los abogados que prepararon los contratos, finalmente llegamos a que se emite una decisión, se emite un fallo, se emite un laudo. Y justo me comentaban afuera sobre el problema en cuanto a la ejecución de esos fallos, el problema en la ejecución de los laudos, que si bien ese laudo tiene carácter de cosa juzgada, ahora viene la parte del cumplimiento del laudo. El laudo tiene el mismo peso que una sentencia, y la sentencia va a ordenar lo mismo que el laudo, que se cumpla con una obligación. Pero puede subsistir con la sentencia, con el laudo, la desidia del deudor de no cumplir. Y si no lo puedo hacer cumplir, la pregunta es, ¿qué potestad o qué capacidad tienen esos árbitros que fueron más costosos desde el punto de vista profesional que los jueces para hacer cumplir sus decisiones? Ok, nos vendieron que ellos son más eficientes porque trabajan más rápido. Nos vendieron que ellos son mejor preparados y son especialistas. Nos vendieron que ya tienen fallos precedentes que nos pueden dar una idea de cómo van a fallar. Nos vendieron un procedimiento más sencillo que el procedimiento judicial. Ya, eso nos vendieron y eso es lo que nos ha llevado a optar por un mecanismo alternativo de solución. Pero una vez que se llega a una decisión, esa decisión contenida en un laudo es más fácil de ejecutar que una sentencia. Y la respuesta es no. La pregunta que me hacían afuera es, la forma en que un juez protege el reconocimiento de un eventual derecho es a través de la vía cautelar, que puede ser fuera del proceso o dentro del proceso, y lo que pretende justamente que en la eventualidad que el demandante gane su pretensión exista un patrimonio suficiente como para cumplir con la misma, y que este patrimonio no desaparezca en el transcurso del procedimiento o del proceso. En el campo arbitral, los árbitros tienen la misma capacidad. Los árbitros pueden afectar cautelarmente el patrimonio del deudor.
pero lo que no tienen es la posibilidad de ejecutar forzosamente ese patrimonio para que se cumpla con la obligación. Y tampoco tienen la posibilidad de disponer de la fuerza pública para que ese laudo se cumpla. No tienen auxilio policial. Consecuentemente, con mi laudo oleado y sacramentado, emitido por el organismo que las partes pactaron, no sirve de nada si el deudor no tiene la voluntad de cumplir. Consecuentemente voy a tener que recurrir a la ejecución forzosa, y la ejecución forzosa va a tener que ser vista por el Poder Judicial. Entonces, lo que yo quise evitar es finalmente conducto al que voy a tener que recurrir para poder hacer valer una decisión. Si es que esto es así, ¿qué cosa hemos ganado? Hemos ganado tiempo para tener una decisión que no se puede hacer cumplir, y que para hacerla cumplir tengo que ir a la misma vía que quise evitar por tiempo, por predictibilidad, por confianza, por lo que ustedes quieran. Entonces, ¿es realmente más eficiente un sistema alternativo de solución de conflictos? La respuesta es sí. ¿Y por qué es sí? Por la cooperación. El Poder Judicial sirve como jurisdicción y como autoridad para resolver conflictos entre particulares, sea que estos se hayan puesto de acuerdo o no. Vale decir, la ley faculta a cualquiera a recurrir a esa instancia para que se imparta derecho. En el arbitraje, en cambio, las partes se han tenido que poner de acuerdo sobre quién va a resolver ese conflicto, y en ese sentido es que tienen interés de seguir cooperando. Vale decir, si nosotros hemos sido lo suficientemente civilizados como para no solamente pactar un mecanismo alternativo de solución de conflictos, sino que aprobar el reglamento que va a regular ese procedimiento, y luego nombrar a los árbitros que nosotros consideramos idóneos para solucionar ese problema, es porque tenemos interés en que se mantenga la relación con la contraparte con independencia de la controversia que existe. Si dos empresas contratan y una de ellas incumple, normalmente se le manda al Poder Judicial para que cumpla. Pero si tienen un pacto arbitral, eso significa que no quieren entrar en conflicto, o en un conflicto adicional al conflicto que puede surgir del contrato. Vale decir, quieren limitar sus posiciones separadas a un solo evento. Y ese evento será valorizado y finalmente se ordenará que se cumpla o que no se cumpla. Pero todas las relaciones aleatorias se mantienen constantes, salvo que se incumpla el fallo definitivo. Porque si se incumple ese fallo, se corta la relación, porque ya no hay credibilidad, con independencia de si yo puedo o no ejecutar forzosamente esa decisión. Nuevamente, entonces, no es por una mejor posibilidad de ejecutar un fallo que yo recurro a la vía alternativa. No. Yo recurro a la vía alternativa porque es más célere, porque resulta siendo menos costosa, por los elementos que hemos analizado. Pero adicionalmente recurro a esa vía porque mi relación con la contraparte en la que me encuentro en conflicto es mucho más civilizada y es mucho más interesada interdependientemente que la que existe en la vía judicial. En la vía judicial no me tengo que poner de acuerdo para obtener ese fallo. En el arbitraje me tuve que poner de acuerdo para llegar ahí, y una vez que llegué ahí, la mejor garantía de que mi relación va a ser fructuosa en el futuro con esa contraparte es que él cumple ese fallo. Y si no lo cumple, en efecto, tengo el problema que tenía en el Poder Judicial, pero me enteré de ese problema mucho más temprano que lo que me hubiera enterado en el Poder Judicial. Incentivos entonces para las partes para ir al arbitraje, no solamente los costos del procedimiento en sí, sino el interés que tienen en seguir desarrollando negocio entre ellos. La verdad que no
no me siento muy bien, les voy a hacer una breve recapitulación de los conceptos que hemos manejado y cómo se aplican al arbitraje, y con eso vamos a acabar. Les pido mil disculpas por eso. Okay. El análisis económico del derecho tiene un fin positivo, ver cómo son las cosas, están funcionando bien o no, y un propósito predictivo, que es ver cómo deberían ser. Desde ese punto de vista, hemos analizado que el Poder Judicial no funciona como quisiéramos, hay muchas ineficiencias involucradas en el Poder Judicial, y se promovieron normas que otorgaran alternativas, que corrigieran esos defectos. Esas alternativas son las alternativas del arbitraje. El arbitraje es una consecuencia del comportamiento de los actores del mercado. Ese comportamiento siempre es estratégico, las partes intentan maximizar sus beneficios, y uno de esos comportamientos es el incumplimiento de obligaciones, en tanto eso le genere recursos disponibles. Las partes contratantes tienen aversión al riesgo, y la no predictibilidad y la falta de celeridad en las decisiones aportan a ese riesgo. El desconocimiento de las reglas que aplican en jurisdicciones distintas a la nuestra es un problema adicional que genera desconfianza y que incrementa los costos de negociación. Si es que son reglas desconocidas para ambas partes o conocidas por las dos partes, como normalmente son los reglamentos de centros de solución de conflictos, se supera este problema de asimetría de información. La asimetría de información no solamente puede referirse a las reglas que aplican para la solución de conflictos, sino pueden referirse a la identificación de las contrapartes y de la prestación debida. Y como los criterios de valorización son subjetivos, vale decir, las cosas no valen igual para ti que vale para mí, es mejor que sea un tercero quien resuelva, y nuevamente volvemos al círculo de quien resuelve más rápido y de mejor manera. Consecuentemente se maximizan los recursos de los individuos, paliando su comportamiento egoísta con decisiones predecibles, eficientes y céleres. Los conceptos elementales para determinar si es conveniente o no desde un punto de vista económico un sistema u otro está en virtud a ver cuál es la escasez que existe en el momento, cuál es la mejor asignación de los recursos y cuáles son las necesidades que deben ser satisfechas. La escasez en el caso del arbitraje se identifica con un tema de administración de justicia oportuna. La asignación es justamente elegir el centro y el árbitro menos costoso, y las necesidades son administración de justicia predecible. Hay 4 principios que se aplican a los agentes económicos, incluyendo las autoridades estatales y jurisdiccionales, sean estas alternativas o tradicionales. El primero de los principios es la disyuntiva, ¿no? La disyuntiva es: yo para obtener algo debo renunciar a algo. Por ejemplo, en el caso del arbitraje, podría ser que yo, para obtener un fallo más célere y más eficiente desde mi punto de vista, renuncie a la doble instancia. Eso es un costo, pero en tanto yo considere que un fallo único es más conveniente para mí, entonces supero esta disyuntiva, ¿no? Los cambios marginales son otro de los principios de los agentes económicos. Los cambios marginales importan que un factor respecto del cual yo no tengo conocimiento puede incrementar o reducir los costos. Por ejemplo, si yo contraté comprar computadoras producidas en Estados Unidos, y la empresa que las iba a producir decidió, después de haber firmado contrato conmigo, dedicarse a fabricar refrigeradoras, me quedé colgado, y no fue intención de la contraparte incumplir, sino que el incumplimiento fue consecuencia de su cambio de giro, y lo hizo porque eso le resultaba más conveniente a la empresa, con independencia que se haya producido un perjuicio para mí. Ese perjuicio va a ser compensado. Ahora, va a ser compensado o voluntariamente o como consecuencia de la orden de un órgano jurisdiccional. Si ese órgano jurisdiccional se va a regir por sus propios intereses, entonces tenemos que desincentivar esa actitud. Esa desincentivación podría ir
o haciendo un seguimiento más estricto de cómo fallan los jueces y en caso se vea algo irregular destituirlos e invertir recursos en ese sentido, o más bien dejar que la cosa siga funcionando como funciona e irnos al arbitraje, que como hemos visto, por un tema de competencia va corrigiendo sus propios defectos de manera sola. Y finalmente el principio de la respuesta a los incentivos y a los desincentivos. Todos nosotros actuamos en virtud no solamente de maximización, sino como respuesta a incentivos y desincentivos. Por ejemplo, el derecho penal es un sistema de desincentivo para una conducta. Los beneficios tributarios o posibilidades de deducciones son un ejemplo de incentivos para que nos comportamos o para que desarrollemos una actividad determinada. Los mismos incentivos y desincentivos existen para elegir un mecanismo de solución de conflictos versus otro. Hemos visto contras respecto del Poder Judicial, hemos visto pros y contras respecto de la conciliación, hemos visto pros y contras respecto de la mediación y hemos visto pros y algunos peros respecto de los centros arbitrales. Como cualquier actividad negocial humana, los arbitrajes también se van a regir por la oferta y la demanda. Vamos a recurrir a un centro porque nos brinda el mismo servicio que otro, pero a un menor precio, o porque pagando un poco más de precio se mejora la calidad del servicio que se va a brindar, y en caso se pretenda abusar de esa subordinación al centro, la respuesta del consumidor o del agente será recurrir a un centro alternativo. Y si no existe, lo que nos dice la oferta y la demanda es que va a existir, porque en donde hay necesidad, en virtud de la escasez, va a aparecer la oferta. Y eso es lo que está ocurriendo en el Perú. Originalmente teníamos solamente un centro de arbitraje, ahora tenemos miles de centros de arbitraje. Y eso es respuesta a esta estandarización de servicios, reducción de costos y demanda de mecanismos de solución de controversia alternativos. Si bien existen modelos o patrones económicos que nos permiten predecir conductas y nos permiten evaluar qué sistema es mejor que el otro, existen externalidades que producen fallas en ese sistema, fallas que se pueden corregir o convencionalmente a través de contratos o a través de la intervención del Estado con la adopción de normas. Un ejemplo de la intervención del Estado en solución de conflictos entre particulares es el sistema concursal que hemos visto podría terminar en un arbitraje colectivo. Creo que eso es todo lo que les tengo que decir hoy. Mil disculpas por la falta de brío, pero me han agarrado un mal día. Un comentario, si quieren que repita todo lo nuevo. Y esta vez ordenado. ¿No? Bueno, gracias a ustedes, gracias por su tiempo, gracias por estar tan tarde. Ojalá lo vuelva a ver. Agradecemos al doctor Gustavo Miro Quesada por su participación en el segundo módulo de Diplomado de Derecho Arbitral con el tema de análisis económico y solución de conflictos, a pesar que ha estado un poco delicado. Un fuerte aplauso.